continuar. Nos quedamos en el mecanismo de acción de los esteroides, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las prostaglandinas? Sí, doctor. Ok. Entonces, creo que aquí nos quedamos. Bueno, aquí vemos el esquema de la cascada de las prostaglandinas. Sabemos que las prostaglandinas se sintetizan a través de los fosfolípidos de membrana, de los cuales se extrae ácido araquidónico por medio de la fosfolipasa A2. Este ácido araquidónico posteriormente puede tomar dos vías, uno que es la vía de la ciclooxigenasa, en la cual se producen endoperóxidos, y finalmente prostaglandinas, como la prostaglandina E2, que es muy importante en el proceso inflamatorio. Y otros mediadores, como la prostaciclina, cuyo efecto es básicamente vascular, o los tromboxanos, que tienen efectos vasculares y sobre las plaquetas. Y la segunda vía que puede tomar el ácido araquidónico es el de la lipooxigenasa, por medio de la cual se producen hidroperóxidos y finalmente leucotrienos, que son marcadores inflamatorios muy importantes en procesos de tipo inflamatorio alérgico. Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos sabemos que actúan a nivel de la ciclooxigenasa, particularmente ciclooxigenasa 2. Eso es la característica de los antiinflamatorios no esteroideos. Al inhibir la ciclooxigenasa 2, se inhibe la producción de prostaglandinas, que está relacionada con procesos patogénicos o patológicos. En el caso de los corticosteroides o esteroides, el efecto es mucho más temprano, más arriba en la cascada, precisamente en el paso de la obtención del ácido araquidónico de los fosfolípidos de membrana por la fosfolipasa A2. Los corticosteroides inhiben a la fosfolipasa A2 y de esta manera esta inhibición reduce la síntesis y secreción de prostaglandinas, pero también de leucotrienos. De ahí que los efectos antiinflamatorios de los esteroides sean mucho más amplios que de los antiinflamatorios no esteroides, actuando o sobre todo en procesos de tipo inflamatorio alérgico, como el asma bronquial o las dermatitis atópicas, las alergias respiratorias, y de esta manera nos dan beneficios mucho más amplios. Pero obviamente lo que nos interesa aquí saber es por qué actúan o cómo actúan en la inflamación de tipo reumático, la inflamación articular, y es debido a esto también. Los esteroides inhiben etapas tempranas de la inflamación, el edema, el depósito de fibrina, la dilatación capilar, la migración de linfocitos, la fagocitosis, inhiben manifestaciones tardías de inflamación como proliferación capilar, proliferación de fibroblastos, depósito de colágeno. Estos últimos efectos particularmente también son los responsables de algunos de los efectos secundarios del uso crónico de esteroides. Por ejemplo, la fragilidad capilar y el adelgazamiento cutáneo, lo que produce que los pacientes puedan desarrollar equimosis por trauma mínimo, incluso hematomas o bien las famosas estrías que se ven en el síndrome de Cushing también. Ya mencionamos la inhibición del metabolismo de ácido araquidónico, también inhiben al factor activador de plaquetas, que es otro mediador proinflamatorio, además también de proliferación vascular. Inhiben el factor de necrosis tumoral alfa e inhiben la interleucina 1. Estos dos mediadores forman un asa de retroalimentación. Los niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa inducen secreción, síntesis y secreción de interleucina 1. Y los niveles elevados de interleucina 1 tienen el mismo efecto sobre el factor de necrosis tumoral alfa. Se incrementa su síntesis y secreción.
Y estos dos mediadores son muy importantes porque estos dos son los responsables principales del proceso destructivo articular, donde se desarrolla daño articular, donde se desarrollan las erosiones. Ahí es donde vemos los efectos más intensos de estos dos mediadores, el factor de crecimiento tumoral alfa y la interleucina 1, induciendo la activación de osteoclastos, por ejemplo, que tiene un efecto sobre el metabolismo y el remodelado óseo, pero también induciendo neovascularización. Las enzimas proteolíticas encargadas de la neovascularización también destruyen el hueso y el cartílago articular, lo que resulta en las lesiones destructivas y en el daño estructural. Los corticosteroides, además de sus efectos antiinflamatorios, también tienen efectos inmunosupresores. Y esto se debe, por ejemplo, a la reducción del número de linfocitos circulantes. Se reduce más el número de linfocitos T que el número de linfocitos B, y se reduce más las poblaciones de linfocitos cooperadores que de los supresores. De ahí que puedan mejorar o interrumpir ahí la respuesta inmune. Los efectos inmunosupresores se observan más o menos a las 4 u 8 horas después de administrar una dosis, y estos efectos desaparecen a las 24 horas, independientemente de si el fármaco es un esteroide de duración de acción corta, que se supone que sus efectos más importantes van a durar entre aproximadamente unas 12 horas. Entonces, a pesar de esa duración de acción corta, los efectos inmunosupresores duran 24 horas, lo que puede justificar que los esteroides se puedan administrar una sola vez al día y seguir obteniendo buenos resultados o buenos efectos. Otro de las causas por las cuales se reduce el número de linfocitos circulantes puede ser el secuestro celular en la médula ósea. Ya no son liberados al torrente sanguíneo y ya no circulan. O también la inducción de apoptosis de los precursores de estas células inmunocompetentes, precursores de linfocitos T, linfocitos B. Hay una disminución del 90% en el número de monocitos circulantes, en las primeras 6 horas. Se reducen las respuestas proliferativas a antígenos, mitógenos y antígenos de superficie celular. Se reduce la producción de interleucina 2 por los linfocitos T, y de esta forma también se reduce la magnitud de las respuestas T2. Aumenta el número y reduce la quimiotaxis de neutrófilos. Y esto es muy importante porque los pacientes en tratamiento mediano o crónico con corticosteroides pueden presentar leucocitosis, sobre todo neutrofilia, sin que tengan algún proceso de tipo infeccioso. Otros efectos que contribuyen a la inmunosupresión es la reducción en los niveles circulantes de inmunoglobulina G y la secreción de factores de complemento como la proteína C3 y el factor B. Todo esto, vuelvo a insistir, ejerce los múltiples efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. De hecho, pues pueden ser un escopetazo. Vemos aquí un esquema que nos muestra a grandes rasgos las interrelaciones entre diferentes mediadores, interleucina 1, 2, 4, 5, 6, 3, y los diferentes grupos celulares y otras sustancias como el factor de crecimiento tumoral alfa, por ejemplo. Ahora bien, cuando vamos a usar un corticosteroide hay que tener en cuenta varios aspectos, varios detalles, tanto del paciente como de la enfermedad. Primero, la gravedad de la enfermedad. Lo más recomendable es no utilizar corticosteroides en forma irracional. Solamente reservarlos para aquellas situaciones en donde hay potencial de un daño orgánico o manifestaciones orgánicas importantes, o aquellos pacientes que muestran un grado severo de incapacidad física, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, en donde si quitamos la inflamación, el paciente recupera el movimiento. Obvio, esto no se aplicaría tanto en una enfermedad crónica, en donde la incapacidad física del paciente puede depender de la destrucción ósea.
Y aquí, aunque quitemos la inflamación y utilicemos analgésicos potentes, no vamos a recuperar funcionamiento articular. Lo recomendable es que cuando utilicemos esteroides, lo hagamos por el tiempo más corto posible. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, con un grado de inflamación muy importante, muy severo, se pueden utilizar como lo que llamamos terapia puente. Esto quiere decir un antiinflamatorio potente administrado durante algunas semanas, en lo que los fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, como la cloroquina, inician sus efectos farmacológicos. Las dosis mínimas requeridas pues dependen de la magnitud del problema o de la manifestación que vayamos a tratar. Un paciente en condiciones graves como una trombocitopenia grave, púrpura trombocitopénica, de tipo inmunológico, una anemia hemolítica, por ejemplo, una vasculitis del sistema nervioso, una hemorragia pulmonar por vasculitis pulmonar. Todo eso requiere dosis altas y generalmente dosis intravenosas. Por ejemplo, metilprednisolona, 30 miligramos por kilogramo de peso al día, sin rebasar 1 gramo al día. Y se administra continuamente cada 24 horas por 3 a 5 días o en forma alternada, un día sí, un día no, por 3 o 5 días también. Posteriormente, al observar la mejoría del paciente, pues la dosis del esteroide se tiene que ir reduciendo. Lo recomendable es irla reduciendo progresivamente y tratar de suspenderlo, tratar de descontinuar el uso del esteroide. Si es un paciente que tiene bastante inflamación articular, por ejemplo, en artritis reumatoide, un varón que es el único sustento de su casa, en nuestro medio, por ejemplo, y que necesita trabajar forzosamente porque su familia depende de él, pues podríamos usar dosis bajas de algún esteroide como terapia puente al inicio del tratamiento. Por ejemplo, prednisona a 5 miligramos a 7.5 miligramos por día, en lo que empieza a funcionar el metotrexato, la cloroquina o la hidroxicloroquina. Los factores de riesgo para la toxicidad de esteroides son muy importantes y hay que considerarlos. Por ejemplo, mujeres mayores de 45 años, que generalmente ya están en la etapa posmenopáusica, van a tener un riesgo muy alto de desarrollar osteoporosis de forma mucho más temprana que en la osteoporosis posmenopáusica natural, por decirlo de alguna forma. Otro factor de riesgo podría ser pacientes con obesidad o que ya hayan presentado alguna alteración de la presión arterial o algún resultado previo de hiperglicemia, aunque no sea una diabetes franca, una prediabetes, por ejemplo, podría ser una limitante para usar esteroides en dosis incluso altas. Y en esos casos lo preferible sería utilizar deflazacort y vigilar obviamente cómo se comporta la enfermedad asociada. Los niños que sufren de artritis deben tomar esteroides o pueden necesitar tomar esteroides durante mucho tiempo consecutivo, muchos años incluso. En estos pacientes puede haber trastornos muy importantes del desarrollo longitudinal y pueden ser pacientes con talla corta cuando se toma esteroides en forma crónica en la infancia, o bien el desarrollo de osteoporosis muy severa, porque precisamente en esa edad, antes de los 12 años, es cuando nuestros cuerpos van adquiriendo la mayor cantidad de calcio que van a tener durante toda su vida. Entonces eso también puede ser bastante importante, edad del paciente y su estado, su condición. Los mejores preparados para utilizar, pues obviamente en situaciones no muy graves, la vía oral, tabletas. Existe prednisolona en solución, que puede estar graduada a 1 miligramo por kilogramo de peso. Pues utilizamos ahí las dosis equivalentes de prednisona, por ejemplo, 5 miligramos por día, 7.5, 10 miligramos por día. Y pues ese va a ser el número de mililitros que le damos en el caso de la prednisolona en solución, de 1 miligramo por mililitro. Hay soluciones de 3 miligramos por mililitro, se supone que están más concentradas,
como alternativa. Las tabletas son adecuadas para el tratamiento a largo plazo, pero depende de la magnitud de la manifestación. Pueden requerirse, además de las dosis bajas o aparte de las dosis bajas que ya mencionamos, 5, 7.5 hasta 10 miligramos por día del equivalente a prednisona. Y en el caso del tratamiento a largo plazo, podemos utilizar a mediano plazo de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día en manifestaciones relativamente severas o intensas, hasta 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso al día. A esto es a lo que se consideran dosis altas. Y, por ejemplo, podría ser un esquema de dosificación de esteroide en un paciente con nefropatía lúpica, que requieren una inducción de la remisión, una mejoría de la inflamación renal lo más rápido posible. La presentación intravenosa, que es en nuestro medio el succinato de metilprednisolona, puede ser que utilizamos para los pulsos intravenosos. Mencionamos ya 30 miligramos por kilogramo de peso al día, sin pasar de 1 gramo. Se administra generalmente cada 24 horas por 3 a 5 días. Pueden ser días continuos o días alternos. En situaciones de mucha gravedad, por ejemplo, una púrpura trombocitopénica o una anemia hemolítica, se puede fraccionar la dosis y administrarla 2 veces al día. 500 miligramos de metilprednisolona por vía intravenosa cada 12 horas. Eso hace 1 gramo al día. Y en el mismo esquema, 3 días consecutivos a 5 días consecutivos o en días alternos incluso. Esto es para lograr inducir una mejoría de la inflamación lo más rápido posible. Sin embargo, el papel más importante del tratamiento se lo van a llevar los fármacos modificadores de la enfermedad o inmunosupresores o citotóxicos, como les quieran llamar. Y los regímenes de dosis de administración nos ayudan a reducir el impacto o los efectos secundarios de estos fármacos sobre el metabolismo y sobre nuestro organismo. Así tenemos estos 4 esquemas de dosis: las dosis diarias divididas, la dosis única diaria, las dosis de días alternos y los pulsos intravenosos. La dosis diaria dividida pueden ser de varias modalidades. Por ejemplo, fraccionar una dosis y administrarla 3 veces al día. Vamos a suponer 0.5 miligramos por kilogramo de peso al día, y esa dosis total la dividimos en 3 tomas y la administramos 1 toma cada 8 horas. Eso nos da un control más rápido y más completo de la enfermedad, pero los efectos secundarios son mucho más frecuentes y más intensos. Otro esquema de dosis diaria dividida podría ser fraccionar la dosis y administrarla de acuerdo al ciclo circadiano de los esteroides endógenos. Acordémonos que los esteroides endógenos se producen y se secretan en un pico grande en la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, y en la tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde, se secreta un segundo pico de esteroides de una magnitud mucho menor que la secreción o que el pico de secreción matinal. Entonces podemos dividir una dosis en tercios, administrar 2 tercios de la dosis por la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, y 1 tercio de la dosis por la noche. O en cuartos, 3 cuartos de la dosis por la mañana y 1 cuarto de la dosis por la noche a las 7 de la noche. La dosis única diaria, como el nombre lo dice, solamente se administra una sola vez al día. También tratamos de que la administración coincida con el ciclo de esteroides, con el pico de secreción matinal entre las 6 y las 8 de la mañana. Y también la magnitud de la dosis única diaria dependerá de la manifestación que estemos observando. Puede ser 1 miligramo por kilo, 0.5 miligramos por kilogramo, o incluso dosis bajas, 7.5 a 10 miligramos por día de prednisona, por ejemplo. El tercer esquema son el esquema de administración por días alternos, y aquí también pueden haber 2 variables. Uno puede consistir en administrar una dosis, de preferencia con el horario matinal, y administrar el fármaco un día sí y un día no. Un día se administra, al día siguiente no, y así sucesivamente. O bien una variación cuando queremos ir reduciendo la dosis del esteroide de forma paulatina,
sin ser muy rápidos o muy agresivos y suspender bruscamente el medicamento, pues podríamos un día administrar una dosis, vamos a suponer 5 miligramos de prednisona, y al día siguiente administrar la mitad de la dosis, 2.5 miligramos. Esto nos ayuda a hacer más lento el proceso de reducción de dosis y retirar despacio el medicamento para no provocar complicaciones. Suspender un esteroide de forma brusca puede tener como consecuencia el desarrollo de supresión suprarrenal o supresión esteroidea, que puede ser una condición fatal. Finalmente, los pulsos intravenosos de metilprednisolona, ya los mencionamos muchas veces, 30 miligramos por kilogramo de peso al día, en equivalentes de metilprednisolona, y administrarlo cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos o días alternos, o incluso fraccionando la dosis. Con estos esquemas se van reduciendo los efectos secundarios paulatinamente. Sin embargo, mientras menor sea la dosis en los 3 primeros, el control de la enfermedad va a ser mucho menor. Por eso los esquemas de dosis, por ejemplo, de días alternos, deben usarse en pacientes que ya tengan un control de la enfermedad más o menos regular o por lo menos adecuado. Y los pulsos de metilprednisolona, pues para las condiciones más graves. Sin embargo, los pulsos de metilprednisolona, aunque tienen menor toxicidad a largo plazo, como alteraciones del metabolismo o algunas otras complicaciones, hipertensión arterial, etcétera, pueden tener toxicidad aguda. La administración de pulsos intravenosos de metilprednisolona en dosis grandes puede producir principalmente descontrol de la presión arterial. Eso es algo que hay que vigilar constantemente mientras se administra la metilprednisolona intravenosa. Cada 15 minutos hay que checar la presión y después de terminada la administración, aproximadamente durante unas 2 horas más, seguir checando la presión arterial durante unas 2 horas cada 15 minutos. Ya mencionamos dosis bajas de 7.5 miligramos al día, máximo hasta 10, según algunos autores. Nos da un control temprano de los síntomas, y esto ya lo mencionamos hace rato como terapia de puente, en lo que los medicamentos modificadores de la enfermedad van haciendo efecto poco a poco. También las dosis bajas se pueden utilizar en pacientes embarazadas, particularmente la prednisona y el deflazacort, cuyo paso por la barrera placentaria no es tan grande. Algunos esteroides como la dexametasona y la betametasona atraviesan la barrera placentaria. De hecho, se utilizan para la prevención de la enfermedad de membranas hialinas en recién nacidos pretérmino, pero para el tratamiento de la inflamación podemos utilizar prednisona o deflazacort. En pacientes geriátricos también se recomienda que puedan usarse dosis bajas de esteroide, particularmente porque muchos pacientes después de los 60 años, muchas personas después de los 60 años, presentan una reducción en el número de sus receptores de esteroides, los tipo 2, en todos los tejidos. Entonces eso puede ayudar a que los pacientes, o hace que los pacientes tengan cierta resistencia natural al efecto de los esteroides, y cuando los administramos de forma exógena, además del beneficio sobre los síntomas de la enfermedad, el paciente también tiene sensación de bienestar, se siente a gusto y con energías. Las dosis altas para las manifestaciones extraarticulares, si ya mencionamos, pueden ser dosis medianas de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día, o las dosis altas de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Se pueden utilizar por vía intralesional, inyectarlos dentro de articulaciones, las infiltraciones articulares, sobre todo cuando hay una inflamación que es refractaria y no mejora con el tratamiento oral. Manifestaciones de lupus eritematoso sistémico como la neumonitis lúpica, la hemorragia pulmonar, a nivel renal la glomerulonefritis, la proliferativa difusa, que es el tipo más frecuente y el más severo también. A nivel musculoesquelético, el desarrollo de inflamación del músculo estriado, miositis, también es una indicación para usar esteroides en pacientes con lupus. Manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, vasculitis. A nivel miocárdico, las miocarditis, las vasculitis en cualquier lugar, en cualquier territorio que se encuentren, pueden ser una indicación necesaria de los esteroides.
Y las manifestaciones hematológicas que ya mencionamos, la trombocitopenia, la anemia hemolítica principalmente. Para las dosis altas de esteroides, estas dosis altas se reservan para enfermedades sistémicas severas y agudas, como en el lupus eritematoso. En el lupus eritematoso, los pulsos de metilprednisolona de 1 gramo al día por 3 a 5 días son el tratamiento de inducción más adecuado para el tratamiento de la nefropatía lúpica. Esto asociado a agentes inmunosupresores como la ciclofosfamida o terapia biológica, como actualmente se hace, o bien otros inmunosupresores como la satioprina, el ácido micofenólico, el tacrolimus, etcétera, etcétera. Hay un antiinflamatorio muy profundo con las dosis altas intravenosas y hay una menor toxicidad crónica sobre todo. Y lo más recomendable es administrar dosis altas de esteroides junto con el inicio del tratamiento con modificadores de la enfermedad. Las dosis de metilprednisolona en niños de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso al día y nunca rebasar la dosis de 1 gramo como dosis total al día. Puede administrarse en 3 a 5 días continuos o días alternos. Por ejemplo, un día se aplica el medicamento y al día siguiente no, al día siguiente sí, el siguiente no, y así sucesivamente hasta tener las 3 o 5 dosis. Y algo de lo más importante que le preocupa a la mayoría son los efectos secundarios, los efectos colaterales, principalmente los efectos metabólicos, como la obesidad, el trastorno del metabolismo de glucosa y proteínas, desequilibrio hidroelectrolítico, la presencia de infecciones, aunque han aparecido en los últimos 3 años varios estudios grandes y prospectivos acerca de la frecuencia de infecciones en pacientes con artritis reumatoide que toman dosis bajas de esteroides, y parece ser que la frecuencia no es muy alta. Es marginalmente mayor que la frecuencia de infecciones en personas que no toman esteroides. Pero aquellos pacientes en tratamiento por artritis reumatoide, por ejemplo, en dosis bajas de prednisona, parece que no tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones que la población de control. A nivel gastrointestinal hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene antecedentes de úlcera o alguna manifestación de irritación de la mucosa gástrica, porque generalmente se pueden enmascarar los efectos o las manifestaciones de úlcera o de gastritis. Y lo que no es muy recomendable es combinar antiinflamatorios no esteroideos con esteroides, precisamente por esa posibilidad que se enmascaren los síntomas de una gastritis o de una úlcera. Los pacientes que toman tratamiento esteroideo a largo plazo, que desarrollan hipertrigliceridemia, pueden tener un riesgo muy alto de desarrollar pancreatitis. A nivel musculoesquelético, el músculo estriado sufre un proceso de miopatía, debilidad muscular inexplicable, osteoporosis, la pérdida de la densidad mineral ósea, la osteonecrosis o necrosis avascular, que probablemente puede ser más frecuente en pacientes con lupus y aquellos pacientes con lupus eritematoso que padecen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos concomitante. La ruptura de tendones, y aquí sí es muy importante recordar al tendón de Aquiles. Muchos pacientes con lupus, incluso y sin tratamiento de otro tipo, pueden desarrollar ruptura tendinosa, aunque no les demos el esteroide. Y si les damos esteroides, pues mucha más facilidad para que se presente la ruptura del tendón de Aquiles. Y por otro lado, podemos infiltrar cualquier tipo de tejido, cualquier articulación y cualquier tendón, pero no es recomendable infiltrar el tendón de Aquiles porque puede producirse ruptura con mucha facilidad. A nivel oftalmológico, el glaucoma, y las cataratas subcapsulares posteriores son las complicaciones del uso de esteroides. A nivel del sistema nervioso central, psicosis, depresión, hipertensión endocraniana, ya hablamos del retraso de crecimiento, los efectos más fáciles de ver, los dermatológicos, el acné, las estrías, la alopecia, la equimosis, la atrofia de la piel, la hipertricosis en algunos pacientes, y por último, la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Es la parte más importante que nos justifica no suspender un tratamiento esteroideo
crónico, no es recomendable decirle al paciente suspenda de inmediato el tratamiento. Lo que tenemos que hacer es ir reduciendo la dosis progresivamente. Y bueno, todos los síntomas que se presentan como efectos secundarios del uso de los esteroides conforman lo que se conoce como síndrome de Cushing, del cual existen dos variantes. El Cushing idiopático, que es una hiperfunción primaria de la corteza suprarrenal, o el síndrome de Cushing diatrógeno, que es el resultado de la administración exógena de esteroides. Algunas características son más frecuentes en el síndrome de Cushing idiopático, como la hipertensión, las irregularidades menstruales, la disfunción sexual, como se llama ahora, el hirsutismo, el acné, las estrías, la púrpura, la plétora. Son más frecuentes en el síndrome de Cushing diatrógeno, la necrosis avascular, las cataratas, el glaucoma, el aumento de la presión intracraneal, la pancreatitis, la paniculitis, y se observan con igual frecuencia la obesidad, la psicosis y el edema. En lo que se refiere a la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, si a un adulto de 70 kilogramos le damos una dosis diaria de 5 miligramos al día o menos por la mañana, no se suprime el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Sin embargo, la misma dosis por la noche sí puede producir supresión. Y aquí surgió una controversia hace algunos años, porque se ha observado y se ha confirmado por medio de algunos estudios experimentales que cuando se administra una dosis de esteroide en la noche, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, la 1 de la madrugada, los efectos pueden ser mucho más completos, efectos más intensos. Entonces, algunos han ido optando por administrar dosis nocturnas, pero hay que tomar en cuenta que estas dosis nocturnas pueden provocar con mayor frecuencia la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Dosis de 7.5 a 15 miligramos al día durante un mes causan una supresión variable.